Buenas noches, compañeros. Nosotros somos el grupo de abdomen agudo. Empezamos con, abdomen agudo, lo identificamos como una clínica definida por la presencia de signos y síntomas. Y aquí hay presión. Se clasifica como, tiene clasificación de dolor, que tenemos la visceral, la parietal y el referido. La visceral es poco localizado, la parietal es más localizado y el referido se percibe en una zona alejada de la fuente de estímulo, como digamos si hay algo en el hígado va a haber un dolor irradiado al hombro derecho. Cuando hay entradas de bacterias o sustancias químicas, en el peritoneo vamos a tener inflamación, aumento sanguíneo y aumenta la permeabilidad y hay formación de exudado fibrinoso. En el intestino va a haber una parálisis local o también general, ¿no? En la superficie fibrinosa vamos a tener una disminución de movimientos intestinales, que va a haber una causa de una adhesión entre intestino, epiplón o la pared abdominal. Y aquí va a haber inflamación, dolor localizado, ruido intestinal y función normal. Si va a haber úlcera duodenal perforada, va a haber un dolor generalizado, abdomen tranquilo. Y en peritonitis, tenemos dos, la inflamatoria infecciosa, que es por microorganismos entéricos o anaerobios, y la inflamación no infecciosa, que es por pancreatitis. También tenemos la peritonitis primaria, que en niños la causa más principal es neumococos, estreptococos hemolíticos, y en adultos que son sometidos a diálisis es más frecuente los cocos gram positivos. En adultos que tienen ascitis o cirrosis, la Escherichia coli o la Klebsiella. Anamnesis. Lo que debemos centrarnos es en el dolor, en problemas precedentes y síntomas asociados. Aquí vamos a identificar si el paciente, nos muestra un revuele con el dedo, va a ser un dolor localizado, este va a ser un dolor parietal, que esto es característico de inervación parietal o inflamación peritoneal. Y si nos muestra con la palma de la mano, va a ser un dolor visceral. Intensidad y gravedad. Tenemos el dolor agudo. Y si este empieza, va a tener un comienzo brusco, vamos a pensar en que es una perforación intestinal. O también tenemos el dolor que se acentúa en varias horas, que esto puede ser un proceso inflamatorio o infeccioso, como el colecistitis o colitis, o también una obstrucción intestinal. También tenemos los episodios de dolor intermitente, que estos van a ser procesos infecciosos y van a empeorar con el tiempo. Aquí va a haber dolor espasmódico, cólico y obstrucción intestinal, también de conducto cístico y genitourinario. También tenemos síntomas asociados, que pueden ser los vómitos, estreñimiento, deposiciones líquidas. Y fármacos que también van a ser causas para un abdomen agudo. Aquí tenemos los narcóticos, antiinflamatorios no esteroides, inmunodepresores y anticoagulantes. Los narcóticos interfieren con la actividad intestinal y también suprimen el dolor biliar y pancreático, y esto va a alterar el diagnóstico. Aquí tenemos los hábitos, que el alcohol, hay un deterioro hepático, las drogas, y en salud ginecológica tenemos el dolor abdominal bajo, que se va a tener la probabilidad de que haya un embarazo ectópico, un proceso inflamatorio, un dolor intermenstrual o endometriosis grave. Quando hablamos de abdômen agudo ou hostil, tem várias classificações e vários modos. E também temos que avaliar se esse abdômen está mais em uma complicação ou não. Acá temos um paciente que apresenta um tipo de abdômen agudo, um abdômen hostil. E como vamos descrever esse tipo de paciente? Seria como uma moça que vamos ter acá, que em abdômen se evidencia cicatrizes médias, supra e infra umbilical, com perda importante do aparelho, por isso que
característica muito grande de cicatriz, de aproximadamente 15 centímetros por 10 centímetros de diâmetro. E na fossa ilíaca, podemos mirar que tem uma ileostomia funcional, um débito intestinal, fluidos aéreos, pneumatico, a palpação superficial, perda de firmeza abdominal, via laxa, glândula depressiva, uma dolorosa palpação profunda nem superficial. No resto dos exames, em particular, o paciente conta com uma deficiência já ter ferido quirurgicamente em múltiplas oportunidades. Então, acá é só uma amostra de um abdômen agudo e, diante das características, podemos mirar que está muito associado com o que realmente o paciente apresenta. E, pode passar. Justamente por conta de pacientes assim, que têm alguma complicação ou um outro antecedente de cirurgia, se hace prova de laboratório de uma maneira mais diferente. Como, por exemplo, se introduz um catéter na cavidade peritoneal para aspirar sangue líquido, e isso você pode realizar com técnica aberta, semi-aberta ou cerrada, que não vai se extrair nada, vai se infugir solução salina normal. Se for principalmente ninho, não teria uma solução como 10 mg por quilograma de ninho, a dosagem. E depois assegurar que os líquidos foram mesclados com o contenido que há dentro, passado da complicação. E assim manter a extração de 10 ml de sangue, que está misturado com uma solução salina. E se esses laboratórios apresentam como menor a 100 mil glóbulos rojos ou menor a 500 glóbulos brancos, presença de bactéria, presença de vírus ou presença de partículas de comida, aí sim se peça a valorar mais a profundo e a ser estudos mais complementares para poder assim dar uma melhor prognóstico ao paciente. Para ajudar também a conclusão de um diagnóstico, para saber se tem alguma complicação lá demais, o que se pede é uma ecografia, porque se é mais completo que o raio-x, e vamos ter presença de líquidos ou de massa, de turbulações. Então, para ter um melhor diagnóstico clínico, se hace esse tipo de prova. Bien. Ahora, para el control de la presión intraabdominal, bueno, la presión intraabdominal normal se considera entre 5 a 7 milímetros de mercurio. Para una persona en reposo de cúbito supino, una presión intraabdominal elevada puede ser uno de los síntomas de un proceso abdominal agudo o causa del mismo. Bueno, para agregar, cuando el aumento de dicha presión es anormalmente alto, aumenta la estasis venosa. Esto hace que el incremento de la presión del abdomen también pueda presionar hacia arriba el diafragma. Esto eleva las presiones inspiratorias máximas y disminuyendo la eficacia ventilatoria. El riesgo esofágico y la aspiración pulmonar también es asociado a la hipertensión abdominal. El paciente que presenta un abdomen rígido o distendido significa automáticamente que hay que pensar en la presión intraabdominal normal, que se considera entre 5 a 7 milímetros de mercurio para la persona en reposo de presión intraabdominal, en complexión media tumbada de cúbito supino, en la obesidad y la elevación de la cabecera en complexión media en la cama puede aumentar la presión abdominal normal en reposo. Se ha constatado que la obesidad mórbida incrementa las presiones normales de 4 a 8 milímetros de mercurio y la elevación de la cabecera de la cama a 30 grados sube la presión en 5 milímetros de mercurio como la media. Las presiones anormalmente elevadas son superiores de 11 milímetros de mercurio y estas graduadas son en una escala de gravedad del 1 al 4. El grado 1 y el grado 2 adecuadamente, casi siempre tratan adecuadamente con intervenciones médicas cerradas y en el mantenimiento de la eubulemia. La descompresión abdominal con sonda nasogástrica o laxante o enemas y la evitación de alimentos en terapias. Después, el grado 3 y el 4 a menudo requieren descompresión quirúrgica por la parotomía con taponamiento abierto del abdomen
En caso de la hipertensión grave y la disfunción orgánica, no responden de inmediato a las intervenciones médicas agresivas. Sí. Ay, la laparoscopía por diagnóstico, bueno, se ve que hay numerosos estudios que confirman que es útil la laparoscopía diagnóstica en pacientes con dolor abdominal agudo, ya que sus ventajas cuentan con sensibilidad y eficacia elevada, capacidad para tener un buen trato de trastornos inducidos por el abdomen agudo laparoscópicamente y la disminución de la morbilidad y la mortalidad en tiempos de hospitalización y los gastos generales de las mismas. Algo importante es que se puede resaltar particularmente que es útil en pacientes en estado crítico y en cuidados intensivos, en especial si la laparotomía puede evitarse. La precisión diagnóstica es elevada. Los informes muestran que oscila entre un 90 a un 100%. Y la limitación principal del reconocimiento de procesos retroperitoneales. La comparación con otros estudios diagnósticos es más favorable. Se registra una superioridad con respecto al lavado peritoneal y la TAC o la ecografía abdominal. Diagnóstico diferencial. El abdomen agudo tiene un diagnóstico diferencial muy amplio. Los posibles trastornos van desde el más leve a los más difíciles de operar, hasta los más rápidos y mortales. El diagnóstico diferencial comienza durante la anamnesis y se aclara de a poco más durante la exploración física. Posteriormente se puede recurrir a los resultados de laboratorios de imagen hasta que uno de los diagnósticos posibles destaquen entre todos los demás. Acá en este cuadrito vemos lo que son los hallazgos asociados a un trastorno quirúrgico en caso de dolor abdominal agudo y podemos ver en lo que es exploración física y datos de laboratorio que su presión en el compartimiento abdominal va a ser mayor de 30 milímetros de mercurio y después el aumento de la distensión tras la descompresión gástrica, la reacción de defensa involuntaria o sensibilidad de rebote, hemorragia digestiva que necesita mayor a 4 unidades de sangre sin estabilización, sepsis sistémica, inexplicable, y en los signos radiológicos, dilatación masiva del intestino, dilatación progresiva del ácido intestinal, estacionaria, neumoperitoneo, extravasación de contraste de luz intestinal. Después vamos a tener lo que es lavado peritoneal y el diagnóstico, que es a mayor a 250 leucocitos por mililitro de aspirado, mayor a 300.000 eritrocitos por mililitro de aspirado y la concentración de bilirrubina superior a la concentración plasmática, que es la forma de la bilis en el aspirado. También lo que es concentración de creatinina superior a la concentración plasmática en el aspirado, que puede ser fuga de orina. La preparación para la intervención de urgencia. La salud general de los pacientes con abdomen agudo en el momento de tomar la decisión de operar puede variar considerablemente, independientemente de la gravedad de todos los casos, de todos los pacientes. Necesitan algún tipo de preparación preoperatoria. Hay que establecer un acceso y corregir las anomalías hidroelectrolíticas. Todos los pacientes necesitan infusiones de antibióticos. Las bacterias más frecuentes en las urgencias por abdomen agudo son anaerobios, microorganismos entéricos gram negativos. Los pacientes con hilo paralítico, pacientes con hilo paralítico generalizado o vómitos se benefician con la colocación de una sonda nasogástrica para reducir la probabilidad de vómitos y aspiración. En la mayoría de los casos está indicado la colocación de una sonda vesical de Foley para determinar la excreción urinaria, un parámetro que nos indica la eficacia de la reanimación
hídrica, una excreción urinaria preoperatoria de 0,5 ml por kilogramo por hora, una presión arterial sistólica de 100 mm de mercurio, como mínimo un pulso de 100 latidos por minuto o menos, nos indica que el volumen intravascular es adecuado. La hipopotasemia es una anomalía electrolítica bastante frecuente que es necesario corregirla. La acidosis preoperatoria puede responder a la depresión hídrica y a la infusión de bicarbonato. No obstante, conviene determinar el cuerpo sanguíneo, conviene determinar el grupo sanguíneo de la mayoría de los pacientes y preparar sangre compatible para la operación. También conviene sopesar la necesidad de estabilizar al paciente antes de la cirugía con la mayor morbilidad y mortalidad que conlleva cualquier retraso en el tratamiento de algunos de los trastornos quirúrgicos que se manifiestan en forma de abdomen agudo. En pacientes atípicos, en las gestantes, el dolor abdominal agudo en una gestante plantea algunos problemas y diagnósticos terapéuticos exclusivos. Se debe considerar siempre la posibilidad de un proceso quirúrgico y ginecológico cuando una gestante experimenta un dolor abdominal agudo. La laparoscópica ha mejorado considerablemente el diagnóstico y el tratamiento de las gestantes con el dolor abdominal agudo. El mayor peligro al que se enfrenta una gestante con dolor abdominal agudo es la posibilidad de un retraso en el diagnóstico. Estos retrasos pueden deberse a diferentes razones. En muchos casos, los síntomas que son dolor abdominal, náuseas, vómitos, anorexia, se atribuyen a la propia gestación. Además, el embarazo puede modificar las manifestaciones de algunos procesos patológicos y dificultar más la exploración física debido al crecimiento del útero en el interior de la pelvis. La apendicitis es la enfermedad no obstétrica más frecuente que requiere cirugía, registrándose en 1 a 1500 embarazos. Sus síntomas característicos son náuseas, dolor abdominal, lateral, derecho y anorexia. La colecistectomía laparoscópica es la técnica de colecistectomía preferida. Muchos estudios han sugerido realizar colecistectomía laparoscópica en todos los casos de enfermedad sintomática por el alto riesgo de recaída y complicaciones antes y después del parto, independientemente del trimestre. ¡Bravo! Está bien y está mal. Porque se han enfocado en abdomen agudo y su tema no era abdomen agudo.